Han pasado casi 9 años desde que Carlos Pareja Yanuseli, exministro de Hidrocarburos, fue detenido y sentenciado. Hoy su caso vuelve a generar debate jurídico y político. Su defensa insiste en que se han vulnerado principios fundamentales del derecho penal como la favorabilidad, la igualdad y la aplicación correcta de la ley en el tiempo. El último revés vino de parte de la jueza Melisa Muñoz, quien rechazó la solicitud de unificación de penas. Sin embargo, su abogado sostiene que esta decisión contradice precedentes judiciales recientes, incluyendo el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Vamos a conversar con el abogado Sebastián Espinosa, defensor de Pareja Yanuseli, para entender el fondo del litigio y lo que está en juego en esta batalla legal. Abogado, bienvenido a Punto de Orden. Empecemos con lo básico. ¿Por qué considera usted que es legal y legítimo unificar las penas de Carlos Pareja Yanuseli y en qué basa su argumento? Juan Javier, buen día. Qué gusto estar nuevamente en su espacio. A ver, esta consideración no la hacemos únicamente porque somos del equipo legal del ingeniero Carlos Pareja Yanuseli, sino porque evidentemente él reúne todos los requisitos para que pueda acceder a un cambio de régimen, a un beneficio penitenciario. En ese sentido, pues tenemos clarísimo que Carlos Pareja Yanuseli tiene su sentencia de 10 años de privación de libertad y sobre esa base es importante entender que él está cerca de cumplir ya los 9 años como privado de libertad, es decir, en relación al tiempo, él ya ha cumplido hace casi 3 años el requisito indispensable para poder acceder no solo a la unificación de penas, sino también a la solicitud de cambio de régimen, es decir, al régimen semiabierto, y pues poder seguir cumpliendo su sentencia en libertad con una de las medidas alternativas a la prisión que se puedan imponer por parte de las juezas penitenciarias. Entonces, es en relación a esto, considerando el principio de progresividad que rige el sistema de rehabilitación social, que precisamente en reiteradas ocasiones hemos solicitado que Carlos Pareja Yanuseli o que la situación jurídica de Carlos Pareja Yanuseli sea analizada por parte de las juezas penitenciarias, pues precisamente para verificar el cumplimiento de todos estos requisitos. Abogado, la jueza Melisa Muñoz rechazó esta solicitud. ¿Cuál fue exactamente su criterio jurídico? ¿Le sorprendió que haya cambiado de postura respecto a principios como el de favorabilidad, cuando antes lo aplicó a otros casos similares? A ver, para esto tengamos claro el antecedente que nos sitúa en la audiencia con la jueza Melisa Muñoz. Llevamos casi un año en trámite de esta solicitud de unificación de penas. La jueza que conoció inicialmente la solicitud, pues presentó varios actos dilatorios dentro del proceso, no quiso instalar la audiencia, tuvimos cerca de 3 convocatorias de audiencia y jamás se instaló la misma, pidió documentos en reiteradas ocasiones, los cuales fueron proporcionados tanto por el Centro de Privación de Libertad cuanto por la defensa de Carlos Pareja Yanuseli. Sin embargo, para noviembre del año 2024, esta jueza fue cambiada de unidad y fue cambiada de ciudad. Entendemos que fue trasladada a Riobamba y vino una jueza de Riobamba acá. Hasta donde tenemos conocimiento, esta jueza que vino a conocer el caso de Carlos Pareja Yanuseli venía de la unidad de familia de Riobamba. Unidades que tratan materias totalmente opuestas en relación a familia y garantías penitenciarias. Sin embargo, pues se siguió el trámite correspondiente. El momento de conocer o el momento de instalarnos en la audiencia de primera instancia dentro de esta solicitud en diciembre del año 2024, fue bastante rara la tramitación de la misma en relación a cómo la jueza sustanció la audiencia. No sabía si suspender, no sabía si continuar, no sabía si darle la palabra a Petroecuador, que pidió ser escuchado en ese momento, no sabía si darle la palabra a la fiscalía, cuestiones totalmente ajenas al proceso y que responden únicamente al desconocimiento de la jueza de aquel entonces.
Se sustanció la audiencia, la jueza decidió suspender por un momento para resolver. Consideramos nosotros que la sentencia o la resolución ya estaba totalmente lista y pues en ese sentido la jueza emitió una resolución totalmente inatinente en cuanto a la motivación porque abordaba temas bastante distantes en cuanto a la normativa legal respecto de la unificación de penas y respecto del principio de favorabilidad y demás, que es lo que exigimos en la situación jurídica de Carlos Pareja Yanuseli. Consecuentemente, negó esa solicitud, apelamos a la misma y la Corte Provincial pues declaró la nulidad por falta de motivación, hizo un llamado de atención a la jueza de aquel entonces y pues en la resolución de nulidad de la Corte Provincial de Pichincha se hizo énfasis en que regrese el proceso a la audiencia de primera instancia, obviamente lo tenía que conocer otra jueza, pero el pronunciamiento de la Corte Provincial fue enfático en recalcar que ya existía el informe favorable por parte del Centro de Privación de Libertad, que valga decirlo, son representantes o son parte del SNAI, y precisamente en audiencia también se hizo énfasis en que la representante o la abogada de aquel entonces del Centro de Privación de Libertad en donde se encuentra Carlos Pareja Yanuseli, la cárcel 4 de Quito, como comúnmente se conoce, no mostró una oposición a nuestra solicitud y más bien dio fuerza a nuestro criterio de que Carlos Pareja Yanuseli puede acceder al beneficio de unificación de penas y que, dadas las consideraciones de su situación jurídica, evidentemente puede acceder a esta unificación con la aplicación directa del principio de favorabilidad para que sea considerado el trámite o la resolución con el Código de Ejecución de Penas. Llega el proceso nuevamente a la Unidad de Garantías Penitenciarias, únicamente tenemos 2 juezas acá en Quito, entonces lógicamente tenía que conocer el proceso la jueza Melissa Muñoz. La doctora Muñoz pidió un informe jurídico actualizado al Centro de Privación de Libertad. El mismo fue enviado por el nuevo abogado, por el actual abogado del Centro de Privación de Libertad, el cual seguía y sigue siendo favorable para la situación jurídica de Carlos Pareja Yanuseli. Se convocó a la audiencia. Tenemos conocimiento ahora de que minutos antes de que se instale la audiencia, aproximadamente unos 30 minutos antes, hubo una llamada hacia el Centro de Privación de Libertad desde SNAI Planta Central, en donde amenazaban al abogado del Centro de Privación de Libertad y le exigían que se oponga a esta solicitud de unificación de pena. Él obviamente no sabía qué hacer por ser un servidor público, con todo el miedo del mundo en la audiencia, ni siquiera podía hablar, no sabía cómo sustentar el informe. Sin embargo, ya teníamos el informe por escrito, ya teníamos ese criterio favorable. Él no podía presentar una postura contraria a lo que su mismo informe ya manifestaba. Y así lo hizo de una manera bastante ligera, pero así lo hizo, se mantuvo de manera bastante general en esa conclusión favorable para Carlos Pareja Yanuseli. Por su parte, la abogada que compareció representando al SNAI, ella sí presentó una postura oral totalmente opuesta a lo que decía ese informe favorable, una postura totalmente ilógica, sin ningún sustento jurídico, que no encontramos la razón jurídica, la razón lógica para ese tipo de postura. Sin embargo, fue respetada dentro de la audiencia. Nosotros estábamos plenamente convencidos de que no había ningún criterio adecuado para presentar una postura contraria a nuestra pretensión. En ese sentido, pues la jueza Muñoz suspendió la audiencia, según ella, para revisar todo el expediente y pues nos convocó para el día de ayer. Ahora bien, ¿qué sucede en el momento de la resolución y durante la sustanciación de la audiencia? Siempre se habla y el Consejo de la Judicatura y los distintos órganos jurisdiccionales han sido enfáticos en manifestar que debe mantenerse una uniformidad de criterios precisamente para evitar sentencias o evitar resoluciones o criterios contradictorios que puedan afectar al administrado, que puedan afectar a la seguridad jurídica, que puedan afectar a la tutela judicial efectiva. En ese sentido, fuimos extremadamente enfáticos en que la jueza Muñoz debe mantener su mismo criterio que ya fue expuesto
en el proceso 17 U06 2022 00453, en el cual la jueza Muñoz le concedió la unificación de penas a Jorge Glass. El criterio de la jueza Muñoz para conceder el beneficio de unificación de penas a Jorge Glass fue específicamente que para atender a la favorabilidad se debe tomar en cuenta la temporalidad a la fecha en la que se cometieron los hechos. Y entiéndase bien esto, a la fecha en la que se cometieron los hechos. Las acusaciones en contra de Carlos Pareja, las acusaciones presentadas por Fiscalía en la audiencia de juicio de cada uno de los procesos que estamos solicitando que se unifiquen, van al año 2012, antes de la promulgación del Código Orgánico Integral Penal y antes de que se derogue el Código de Ejecución de Penas. En razón de eso, por el criterio de favorabilidad y por el criterio de la jueza Muñoz, en el caso de Glass, solicitamos se aplique el mismo criterio de la temporalidad para poder, por favorabilidad, acceder al trámite del Código de Ejecución de Penas y que, consecuentemente, se unifiquen estas dos sentencias de Carlos Pareja y Yanuseli. De manera totalmente sorpresiva para nosotros, y sí lo decimos sin ningún sustento lógico, sin ningún sustento jurídico válido, en la audiencia de ayer de manera oral la jueza dice que la favorabilidad y la temporalidad atiende únicamente al momento en el que el proceso penal inicia hasta que finaliza. Es decir, cambia el criterio desde que el proceso penal inicia al criterio que mantuvo con Jorge Glass de la fecha en la que se cometieron los delitos. Entonces ahí es en donde ya no se garantiza esa uniformidad de criterios y precisamente se vulnera de manera grosera los derechos de Carlos Pareja y Yanuseli, y esto afecta indudablemente al sistema de justicia. Abogado Espinosa, buenos días. Una consulta. Esto sucedió el día de ayer por lo que le estoy escuchando. Sin embargo, pues quisiéramos entender que esto pues se puede apelar a una segunda instancia para que puedan revisar lo actuada por esta jueza Muñoz. Primera pregunta, o sea, me imagino que se interpusieron los recursos, se van a interponer los recursos correspondientes, pero además de eso sí nos gustaría entender a qué se debe este cambio de criterio, ¿no? Que por un momento tienes a un SNAI que dice por escrito una cosa, pero en la audiencia dice otra, la típica caso del telefonazo, que no es extraña en la justicia ecuatoriana, pero yo sí quisiera entender por qué no se mantiene un criterio, porque usualmente cuando ya un juez mantiene un criterio jurídico, lo mantiene y salvo que haya habido una equivocación, como sucede por ejemplo en la Corte Constitucional, que cuando hay un precedente lo puede cambiar, pero para eso tiene que haber una motivación muy grande para poder cambiar de criterio. Igual pasa con un juez de primera instancia que tiene ya un criterio sólido sobre temas puntuales y cambiar de criterio pues obviamente tiene que motivarlo. En este caso, ¿hubo algún tipo de motivación contundente para que ella no aplique la misma situación de Jorge Glass al caso de Carlos Pareja? A ver, para responder a sus dos preguntas, nosotros efectivamente vamos a esperar que ya la resolución sea notificada por escrito para interponer el recurso de apelación. De manera oral ya se solicitó que se nos confiera una copia del audio y video de la audiencia. Efectivamente, cuando comparezcamos ante la Corte Provincial de acá de Pichincha, lo que vamos a solicitar ya no es nulidad, sino directamente que se revoque o que se cambie directamente esta decisión y se le conceda a Carlos Pareja la unificación de penas, pero adicionalmente vamos a solicitar también a los jueces de la Corte Provincial que se emita la declaratoria jurisdiccional previa en contra de la jueza Muñoz por error inexcusable, consideramos nosotros, y pues que ahí sí el Consejo de la Judicatura a través de sus distintos órganos o a través de sus distintos departamentos tomen las acciones correctivas y sancionatorias correspondientes. Respecto de su segunda pregunta en cuanto al cambio de criterio del SNAI, pues, ¿qué más se puede esperar del SNAI? Es una de las instituciones que más escándalos tiene, que más casos de corrupción tiene. Entonces, la verdad, esto para nosotros como abogados y para las personas privadas de libertad no es del todo nuevo. Sin embargo, jamás deja de ser escandalosa la actuación de los funcionarios de SNAI, y pues en ese sentido ellos podían cambiar de manera oral la postura que tenía el informe jurídico, podían oponerse de la manera que quieran, pero ya estaba el informe. O sea, la
simple lógica nos lleva a que no cometamos ese tipo de errores. Sin embargo, no sé qué blindaje tienen los funcionarios del SNAI que hacen absolutamente todo lo que quieren dentro de las audiencias en contra de los privados de libertad. La jueza, al momento de emitir su resolución oral, no se pronunció respecto de la postura de la abogada del SNAI. Sin embargo, la motivación que ella da no es suficiente. En realidad no existe ningún tipo de motivación para este cambio de criterio. Si bien es cierto, en derecho manejamos un principio que se conoce estar a lo decidido, cuando ya un juez pues ha resuelto de cierta manera, se sobreentiende que o se espera que para casos análogos a futuro se mantenga el mismo análisis, el mismo criterio. Si bien es cierto, este principio estar a lo decidido no es obligatorio en su aplicación y evidentemente puede ser cambiado. Este cambio debe responder a una motivación adecuada y debe responder a los criterios y a las circunstancias de cada uno de los casos en relación al presente de las personas privadas de libertad. Y precisamente ese análisis es el que no existe por parte de la jueza Muñoz. Entonces, ahí es en donde decimos, ¿qué miedo tienen los jueces? ¿Qué miedo tienen las autoridades si se reúnen absolutamente todos los requisitos? Es más, en materia de garantías penitenciarias, ni siquiera debería ser necesario convocar a la audiencia. No existe una postura contraria, o se debería convocar a audiencia únicamente cuando existe una postura contraria por parte del Centro de Privación de la Libertad. Estos procesos de unificación de penas se tramitan únicamente para verificar el cumplimiento de requisitos. En relación a la unificación de penas, lo que necesitamos es básicamente que no tenga otros procesos penales pendientes. Está con las sentencias condenatorias ejecutoriadas, las otras sentencias que fueron impuestas ya están cumplidas, están giradas las boletas de libertad en cada una de ellas. Y pues sobre esa base tampoco se debería haber convocado una audiencia. Sin embargo, por protocolo, por formalismo, por la manera de trabajar de la jueza, pues se ha convocado a la misma, pero incluso dentro de cada una de las audiencias, y digo, desde la audiencia de primera instancia en noviembre del año anterior, o en diciembre, perdón, a la audiencia en la Corte Provincial y en la audiencia con la jueza Muñoz después de la nulidad, la postura de los representantes del SNAI, y digo representantes porque los centros de privación de libertad son de parte del SNAI, son representantes de esta institución. La postura de ellos ha sido siempre positiva en relación a el acceso a este beneficio penitenciario de unificación de penas, pero a la final sigue siendo bastante desconocido el hecho del por qué este cambio tan grosero de criterios dentro de la SNAI y dentro de la Unidad de Garantías Penitenciarias. Abogado Fernando Aguayo lo saluda. No es habitual que una persona esté tantos años en la cárcel como el caso de Carlos Pareja Yannuzeli, 9 años en la cárcel. ¿Cuál es la salud física, la salud financiera? ¿Qué ha sucedido con todo aquello que además de la cárcel por sentencias tiene que ver también con el pago de multas? ¿Cuál es la situación? Para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? A pesar de las propuestas como estas de unificación de sentencias. A ver, respecto del estado físico de Carlos Pareja Yannuzeli, el Estado tiene pleno conocimiento de que es una persona de la tercera edad y que tiene 2 enfermedades catastróficas, 2 padecimientos catastróficos. En ese sentido, pues, hemos alegado en distintas ocasiones que el Estado no siempre ha cumplido con su deber de garante respecto de los derechos de Carlos Pareja Yannuzeli como persona privada de libertad. En ese sentido, hemos tenido que presentar distintas peticiones. En ocasiones hemos tenido que presentar acciones de habeas corpus, pues para que se garantice el derecho a la salud de Carlos Pareja Yannuzeli, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, y recordemos, es precisamente gracias a un habeas corpus que Carlos Pareja Yannuzeli regresa acá a la cárcel 4 de Quito, porque él en la cárcel de Latacunga, en la cárcel de Ambato, recibió constantes amenazas, intentos de suicidio y demás, y todo esto responde específicamente a la omisión del Estado para precautelar los derechos de Carlos Pareja Yannuzeli. Respecto a lo que usted me cuestiona en cuanto a las multas y demás, entendería se refiere a lo que se impuso en cada una de las sentencias de Carlos Pareja Yannuzeli. Respecto de eso, pues el Estado en su momento sabrá interponer las acciones correspondientes o plantear las acciones correspondientes para exigir lo correspondiente de eso, redundando un poquito aquí, para exigir el pago de todo esto. Sin embargo, sí es importante identificar que
una vez ejecutoriada la sentencia, pues el tema de la ejecución de las mismas es totalmente ajeno a pagos, a multas, a reparación integral y demás. Entonces, en ese sentido, pues lo que se exige es que en este punto Carlos Pareja Yanouseli sea, su situación jurídica sea analizada conforme lo exige o conforme manda el sistema de rehabilitación social. Buenos días, abogado Espinosa. Ricardo Flores lo saluda. Respecto a este tema, como usted bien menciona, en el tema de temporabilidad, etcétera, lo que estamos viendo es que evidentemente la jueza Muñoz pues, no está aplicando el Código Penal en el momento en que se cometieron las infracciones y adicionalmente a eso está contradiciendo una resolución que ella misma emitió hace no mucho tiempo respecto de otro caso como es el del ex vicepresidente Jorge Glass. Aquí la pregunta que cabe es, ya una vez que esto se resuelva en apelación, etcétera, etcétera, ¿se está planteando alguna posibilidad de interponer algún reclamo contra el Estado ecuatoriano por este manejo de la justicia, tal vez, por llamarlo de alguna manera, selectivo que se ha dado en este caso, en donde no se han cumplido con las normas de favorabilidad para el principio universal de indubio pro reo y sobre todo con esta contradicción de la propia jueza y el comportamiento algo extraño del SNAI? A ver, sabemos que la justicia para Carlos Pareja Yanouseli se maneja de una forma bastante distinta en relación a otras personas privadas de libertad. Y digo distinta porque los jueces y las instituciones públicas ponen un sinfín de trabas, un sinfín de pretextos absurdos, un sinfín de pretextos completamente contrarios al ordenamiento jurídico para pues negar absolutamente todo. Lamentablemente en lo jurídico no podemos hacer mayor reclamo al Estado por la actuación de cada uno de los jueces que ha conocido las causas de Carlos Pareja Yanouseli de momento. Lo que siempre hemos conversado con Carlos Pareja Yanouseli es primero pues tener asegurada su integridad personal, tener asegurada su vida, porque él sigue siendo objeto de ciertos actores políticos, por decirlo de alguna manera. Su presencia sigue siendo bastante incómoda para muchas personas y pues lo primero que queremos es resguardar su integridad y que él pueda continuar cumpliendo su sentencia en libertad y que en libertad pueda seguir garantizándose su derecho a la salud, su derecho a la vida. Una vez tengamos a Carlos Pareja en libertad con un cambio de régimen, lo primero que vamos a hacer es ya interponer los recursos de revisión correspondientes en cada uno de los procesos penales. Siempre hemos considerado que Carlos Pareja Yanouseli fue condenado injustamente en absolutamente todos los procesos y que todo lo que sucedió en relación a su situación jurídica fue completamente una burla, hablando desde el incumplimiento del acuerdo de cooperación eficaz suscrito por Carlos Pareja Yanouseli. Entonces, en ese sentido, una vez se vayan resolviendo, se vayan sustanciando los recursos de revisión que vayamos presentando, pues veremos cómo va el panorama para poder presentar cualquier acción en contra del Estado, pero es muy temprano todavía para hablar de eso. Nuestro fin primordial por ahora es pues garantizar la salud de Pareja Yanouseli en libertad. El caso de Carlos Pareja Yanouseli trasciende a la figura de un sentenciado por corrupción. Toca la médula del sistema penal ecuatoriano, la coherencia jurisprudencial, la garantía de derechos en custodia del Estado y la aplicación no selectiva de la ley. Si se vulneran principios esenciales como la favorabilidad, la temporalidad o la igualdad ante la ley, no solo se pone en riesgo una causa específica, sino el equilibrio mismo del Estado de Derecho. La defensa ha anunciado que insistirá en las instancias nacionales e internacionales. La pregunta de fondo persiste. ¿Tenemos un sistema de justicia que mide a todos con la misma vara? Muchísimas gracias, abogado Espinosa, por su comparecencia en estos micrófonos.